aquí el padre Flaviano Matuli propone por lo menos 5 sugerencias prácticas para poder descubrir el significado auténtico de algún pasaje bíblico y así evitar el peligro de equivocarnos. 5 mínimo, 5 sugerencias. Número 1, estudiar el texto. Número 2, examinar el contexto, es decir, texto y contexto. Número 3, tener en cuenta los textos paralelos, es decir, todo un tema, vamos a buscar un tema, pero en toda la Biblia hay varios textos que se refieren a ese tema, esos son los textos paralelos. Vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno. Tener en cuenta también la analogía de la fe. También el número 5 es examinar la tradición viva de la iglesia, tradición viva de la iglesia. ¿A qué se refiere cada una de estas cosas? Vamos con el número 1, estudiar el texto. Aquí está. Antes que nada es necesario buscar el sentido literal, es decir, tratar de descubrir qué quiere decir una palabra o una expresión. Para poder lograr esto, hay que tener en cuenta el género literario, ver si se trata de poesía, historia, cuento, leyenda, etc. La vida y la mentalidad del autor, la época y el ambiente en que se escribió el libro, las costumbres, las creencias y la manera propia de expresarse de aquel tiempo y aquel lugar. A esto se refiere el texto. El texto, acuérdense que, por ejemplo, los hermanos separados y Martín Lutero principalmente decía que la sola escritura. El problema es de que en la Biblia nunca dice la palabra así textual, sola. Sí dice la escritura, pero no dice la sola escritura, basta, ¿sí? O la sola fe. La palabra sola, ellos se la aumentan. Entonces, fíjense nomás el error de interpretar mal una sola palabra, ¿sí? O engañar con una sola palabra. Entonces, por eso aquí está diciendo, antes que nada es necesario buscar el sentido literal, es decir, tratar de descubrir qué quiere decir una palabra o una expresión. Porque en la Biblia, cada palabra que hay en la Biblia tiene su propio peso bien específico y puede causar muchísimas confusiones, como la sola escritura o la sola fe. ¿Sí se acuerdan, no? De Martín Lutero. Entonces, seguimos aquí. Seguimos con el texto. En esta tarea son de mucha utilidad los escritos extrabíblicos, es decir, las fuentes literarias, libros que tenemos aparte de la Biblia. Alguien puede ver todo esto muy complicado como un truco para despistar al lector sencillo, Después de la fila. pensando, yo leo la Biblia y basta, como hemos escuchado, ¿no? A muchos, yo leo la Biblia y ya. ¿Qué necesidad tengo de buscar por aquí y por allá? Advertencia. Es que el estudio de la Biblia es algo muy serio. No basta decir, yo entiendo esto y basta. Eso no se puede hacer aquí con la Biblia. ¿Por qué? Porque el estudio de la Biblia es palabra de Dios. Es algo muy serio, porque aquí nosotros podemos encontrar el camino hacia nuestra salvación. ¿Bien? Precisamente por esta razón surgieron tantas divisiones. En En la la, misma literatura profana se tiene mucho cuidado para entender correctamente una palabra o una expresión de tal o cual autor famoso. en cualquier otra literatura, aunque sea profana, se debe de tener muchísimo cuidado. Imagínense ahora en la Biblia. Mucho más, con mucha más razón, ¿no? Vamos a poner un ejemplo aquí. En un libro encontramos esta expresión: sus ojos eran dos perlas preciosas. Para entender su verdadero significado tenemos que ver si se trata de poesía y entonces expresan el encanto que los ojos de la novia producen en un enamorado o se trata de un relato médico. En este caso se trataría de dos perlas verdaderas
que fueron injertadas en sustitución de los ojos verdaderos a raíz de algún accidente. Bueno, es que puede ahí haber otras confusiones, ¿no? Otro ejemplo, en un libro encontramos, la señora fulana colgó los tenis. Ujú. Nos preguntamos, ¿dónde se escribió ese libro en México? Muy bien, en el lenguaje popular mexicano, colgar los tenis quiere decir morirse. Eso creo que sí ya lo hemos escuchado y lo sabemos, pensé, ya colgó los tenis. Bueno, son ejemplos, ¿no? Del Ajá, padre Amatuli para un poquito explicar a lo que se está para, refiriendo, cómo buscar el ah, texto y el contexto. como para darse a entender un poco de lo que está hablando, pues, del Así es. texto. Y bueno, pasando al estudio de la Biblia, nos preguntamos, ¿qué quiere decir relaciones sexuales prohibidas? De las que se habla en Hechos 15:29. Examinando la costumbre pagana de practicar en ciertos templos la prostitución en honor de la diosa del amor y la mentalidad de los judíos de evitar todo lo relacionado con la idolatría, podemos concluir que las relaciones sexuales prohibidas eran las que se tenían en ciertos templos en honor de alguna diosa. Lo mismo por lo que se refiere a la prohibición de comer la carne de los animales sofocados, es que en algunos templos se inmolaban ciertos animales, gatos, por ejemplo, a los dioses, haciéndolos morir sofocados en agua. Ujú. Así que animales sin sangrar puede referirse a los animales ofrecidos a los dioses y muertos por sofocamiento en agua. En Hechos 15:29. Esto es a propósito de cuando ya no se, que en el Nuevo Testamento decían que no se podía comer sangre, ¿no? Ni los animales sin sangrar. Sin embargo, aquí se muestra que eran animales sin sangrar, pero ofrecidos a los ídolos. Obviamente eso no se iba a aceptar nunca. Seguimos aquí. ¿Qué quiere decir primogénito? Algunos piensan que se usa la palabra primogénito solamente para indicar el primer nacido, suponiendo que después hayan nacido otros. De otra manera, se diría unigénito, ¿sí? Así que al decir el Evangelio que María dio a luz a su hijo primogénito, pretenden deducir que entonces María tuvo a otros hijos. Los que piensan de esta manera no tienen en cuenta la mentalidad bíblica ni la mentalidad de aquella época. Exactamente, este es otro error cometido, sí, muy Recurrente. recurrente, que la palabra primogénito, que como Jesús era primogénito, quiere decir uno entre varios. Por lo tanto, la Virgen María tiene un primogénito que es Jesús y luego entonces va a tener otros hijos. Entonces caen en ese error y le andan buscando de que María pues no es virgen, que no nada más tuvo a Jesucristo, que tuvo hijos con otro hombre, que con José tuvo más hijos. Entonces se produce ese tipo de errores. Entonces, ese ejemplo está poniendo el padre Amatuli. En realidad, los judíos al nacer su primer hijo lo llamaban primogénito, sin saber si después iban a nacer otros o no. En un escrito profano de la época de Cristo encontramos que una mujer murió al dar a luz a su hijo primogénito. Evidentemente se trataba de un hijo único, puesto que pronto murió y ya no pudo dar a luz a otros hijos. No obstante, se tratara de un hijo único, no se dice unigénito, sino primogénito. En todos los casos se dice primogénito, que era consagrado a Dios, aunque no hubiera más hijos o hubiera más, no había El problema. primero era consagrado a Dios, ¿verdad? En Así ese es. tiempo. Ajá. El número dos, examinar el contexto. Se tiene que examinar el contexto para poder comprender las Sagradas Escrituras. Esto quiere decir que para encontrar el verdadero significado de una expresión es necesario examinar lo que se encuentra antes y después del versículo, cuyo significado se está buscando. En el Salmo 14:1 encontramos, Dios no existe. Basta leer lo que ya está escrito antes y ya tenemos la respuesta. El tonto dice, Dios no existe. O sea, se queda solamente con esa palabrita, por partecitas, como ya sabemos quiénes lo hacen, ¿no?
por partecitas leen y dan por hecho que eso es lo que quiere decir. Leen un No. texto sin contexto. Ujú, así es. Para entender el sentido verdadero de cualquier texto, hay que ver lo que se dice antes y después para poderlo entender. Se trata de una carta, hay que leer todo lo que está escrito. No basta leer solo un pedacito, porque por eso entran las malas interpretaciones. Por ejemplo, al leer una carta uno encuentra, nadie te quiere. Esto lo puede espantar, pero si sigue leyendo encuentra la respuesta. Nadie te quiere como yo. Ya cambia todo el sentido. Ese es uno de los ejemplos que están dando, no quedarnos nada más con una palabrita, sino ver qué dice más adelante, qué dice más atrás y entonces, como nos dice, el sentido cambia. Un ejemplo de cómo se puede torcer el sentido de un texto bíblico lo encontramos en Hebreos 4:9. Allá se dice, es entonces claro que algún descanso, algún día séptimo está reservado todavía al pueblo de Dios. Para eso tenemos los adventistas del séptimo día. Dicen, vieron como la Biblia dice que tenemos que guardar el sábado. Eso es lo que dice. Sí. Por leer ese pedacito, Ese ¿no? pedacito. De texto. Para poder entender qué significa esta expresión, hay que leer desde Hebreos 3:7 hasta Hebreos 4:11. Entonces veremos que no se trata del día sábado, sino del descanso de Dios, que descansa de sus obras al principio del mundo. El que entra en el descanso de Dios, descansa de todas sus obras como Dios descansa de las suyas, tomando parte con Cristo. Por lo tanto, hay que esforzarse para entrar en ese descanso. En otras palabras, teniendo en cuenta el contexto, vemos claramente cómo aquí no se habla del día sábado, sino de la gloria futura reservado a los que hoy escuchan la voz del Señor. El número 3, ya vamos en el 2. Acuérdense que eran 5 puntos importantes para interpretar correctamente la Biblia. El número 3 es Ya pasamos el texto, contexto el contexto y ahora ver los textos paralelos. Tener en cuenta los textos paralelos. Y esto es para saber interpretar la Biblia. Correctamente la Biblia, por nosotros mismos primero, y luego vamos a ver cómo podemos ayudarnos en el último de los casos. Dice aquí, para poder entender lo que dice la Biblia sobre un determinado tema, hay que examinar todos los textos que se refieren al mismo tema. No basta con examinar un solo texto. Por ejemplo, con el bautismo, acuérdense cómo ya vimos en los capítulos anteriores, hay muchísimas citas bíblicas sobre el bautismo. En algunos hay que bautizarse los adultos, en otros hay que bautizarse toda la familia. Y en otros, obviamente, aparece donde se tiene que bautizar la persona incluso después de haber nacido, para que nació de la carne y luego nacer del espíritu. Entonces, todos los textos paralelos hay que revisarlos para no irnos sobre una sola línea. Entonces, por ejemplo, si queremos entender lo que enseña la Biblia sobre el bautismo, no basta examinar uno que otro texto aislado. Hay que leer todo lo que dice sobre el bautismo. Como ya vimos, imagínense, vimos 5 capítulos, o sea, 5 sesiones para ver todo lo que ¿Desde el bautismo? todo lo que es del bautismo, todas las citas bíblicas del bautismo. De eso se trata. Aquí eso nos está explicando que eso debemos hacer. Si uno si uno lee solamente Hechos 2:38, puede pensar que el bautismo sirve exclusivamente para perdonar los pecados actuales. Por eso habría que bautizar solamente a los adultos y no a los niños. Podríamos caer en esa interpretación, mala Así es, interpretación. ándale. Por eso podríamos caer en la mala interpretación de bautizar solamente a los adultos y no a los niños. Lo mismo si leemos Marcos 16:16.
donde dice, vayan y prediquen el evangelio. El que crea y se bautice se salvará. Por lo tanto, dicen los hermanos separados. Entonces, primero tiene que creer y luego se tiene que bautizar. Por eso se bautizan a los 30 Sí, años, por treinta eso y se tres, tienen que ¿no? bautizar ya grandes. Es lo que Eso no dice ahí, bueno, en esa de Marcos está bien, pero también tenemos la de Mateo 28, 18 al 20, donde manda primero a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñenle lo que yo les he encomendado a ustedes, ¿verdad? Por eso debe de leer todos los textos paralelos, todas las citas todo, bíblicas. todo lo que trata de bautismo, todo lo que trata de Eucaristía, lo que trata de la María, reconciliación con Dios, todas las citas que hablan de María, todas las citas que hablan de los los sacerdotes, sacerdotes, los libros, ¿no? De Levítico y todo eso, ¿no? exactamente, sí. O sea, porque eso nos da luz y podemos, con todas esas citas, podemos dar respuesta y podemos comprender mucho más las escrituras sin caer en tantos errores. Exactamente. Ujú. Bien. Si esto fuera cierto, entonces sería inútil el bautismo que recibió Jesús, puesto que él no tenía pecados. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ya lo vimos, nomás estamos repasando porque estamos Ujú. haciendo esta analogía. Dice, o el bautismo que recibió Cornelio con su familia en Hechos 10:47, puesto que ya había recibido el Espíritu Santo y por lo tanto ya sus pecados estaban perdonados. No, sabemos que no nada más es para el perdón de los pecados. El bautismo de Juan sí era para el perdón de los pecados, ¿no? Exactamente. Pero vino Jesucristo, como ya lo sabemos, y es para Para revestirse de revestirse Cristo, de para Cristo, pasar a ser hijos de Dios, ya le podemos decir Abba, o Padre. sea, papá, ¿verdad? Dice, por lo Ujú. que se refiere a los niños, en Hechos 16:33, vemos cómo Pablo bautizó al carcelero con toda su familia sin ninguna distinción. O Eso sea, ya lo habíamos ujú, visto. toda la Y familia ahorita completa. vamos a ver precisamente qué es lo que se refiere, qué se obtiene con el bautismo. Dice, para poder entender la enseñanza bíblica sobre el bautismo, hay que ver todo lo que la Biblia dice sobre el bautismo y no escoger solamente uno que otro texto conforme a la propia opinión. Entonces veremos que no dice que hay que bautizarse nada más en un río, porque por ejemplo en Jerusalén no había río y se bautizaban unas 3,000 personas el día de Pentecostés y no había río. Sí, eso está en Hechos 2:41. Aunque se presenten muchos casos de personas que recibieron el bautismo por inmersión, o sea, en un río, sí, pero por ejemplo, lo que estamos diciendo en Jerusalén, no había río y se bautizaron y no hay ningún problema. Veremos también que no importa la edad en que uno recibe el bautismo. Es más, la Biblia nunca dice a qué edad te vas a bautizar, Y ¿sí? tampoco dice no bauticen a los niños, Tampoco lo tampoco prohíbe, lo no hay dice, cita bíblica, lo que ¿no? importa es nacer dos veces, como les decía, la primera según la carne y la segunda según el El espíritu. espíritu. Acuérdense cómo le explicó Jesucristo a Nicodemo, Nicodemo. primero de la carne y ahora sí, luego inmediatamente ese requisito ya lo cumpliste, nacer de la carne, ahora hay que nacer del espíritu. Nacer dos veces, y ese es el bautismo. Dice, con relación a los niños, la Biblia afirma que también ellos son pecadores en el sentido de que son miembros de un pueblo de pecadores descendientes de Adán el rebelde, O sea que el pecado original del el que ya pecado hemos original. hablado. Ujú. Nosotros quisiéramos no nacer con pecado original, pero si la revelación así nos la dio Dios, pues debemos de entender que así fue. Tenemos pecado original y los textos bíblicos ahí vienen en los Salmos, vienen aquí en Romanos 5:12, Salmos 51:7, Efesios 2:3, con un pecado que solemos llamar original, es decir, que se cometió en el origen, o sea, en el principio de la humanidad. Bien, Y del cual debemos ser liberados, ¿no? por eso, Limpiados y así es. tenemos el bautismo. ¿Un niño se le perdona su pecado de original con el bautismo? Sí, pues ahí está, ya se cumple. El Además bautismo de para que el se perdón de los reviste pecados. de Cristo, sale uno ganando. Así que el Recibe uno los bautismo dones del Espíritu y todo, ¿no? del Espíritu Santo, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay hombre esclavo ni libre, todos somos iguales con eso, con el bautismo. Así que el bautismo sirve. Aquí está, mire, lo que vimos también con Diego. Así que el bautismo sirve para
perdonar los pecados. 2, dar el Espíritu Santo, o sea, el ejemplo de Jesús. Hacer entrar en la iglesia, el ejemplo de Cornelio, tenemos, ¿no? Además, también para recibir la iluminación, el sello espiritual, la salvación, liberación, regeneración, hijos por adopción, herederos de la promesa y más. Y muchos más beneficios y dones que Dios nos da con el bautismo. Los que ya vimos, acuérdense que vimos muchísimos. Por eso Diego se tardó 5 sesiones que nos dio en Para enseñarlos del explicar bautismo. lo del bautismo. Ese es un ejemplo bien clarísimo. Si uno se fija en un solo aspecto, pues puede caer en un error al pensar que es todo lo que se dice en la Biblia sobre el bautismo y no es cierto. Hay mucho más que nosotros podemos encontrar en revelación de Dios que nos da con el bautismo. Por lo que se refiere a la fe personal, pues esto es necesario solamente si se trata de adultos. Por eso nosotros bautizamos, la iglesia bautiza a Pequeños. los adultos, ¿cómo se llaman? Catecúmenos, A los catecúmenos, ¿no? También, y a que los es el niños. bautismo de los Los sacramentos, adultos, pues, de los adultos. Ujú. Para poder entender esto, nos puede ayudar el ejemplo del rompecabezas. Es necesario reunir todas las piezas para que se vea bien la figura que se quiere presentar. Sí, es como una idea, pues, ¿no? Reunir todas esas piezas, esa rompecabezas para ver qué es lo que nos quiere dar a entender completo, completo. no por partes. Si se reúnen solo algunas piezas, no se tiene una idea clara y uno puede fácilmente equivocarse. En realidad, Dios es el autor principal de toda escritura. Por lo tanto, Dios, al inspirar a tal o cual autor, tenía presente el plan completo que poco a poco iba manifestando. Dios tiene presente el plan completo que poco a poco se va a ir manifestando, incluso todavía porque somos iglesia viva, somos cuerpo de Cristo, Jesucristo la cabeza, la iglesia su cuerpo y se va a ir presentando. Así que nosotros queremos conocer la enseñanza completa sobre un cierto tema. Tenemos que reunir todos los pasajes que se refieren a él, lo que comentábamos, ¿no? De algún sacramento, todos los pasajes evangélicos para armar ese rompecabezas y encontrar todo lo que nos quiere decir en un conjunto total. Otro aspecto importante, a veces el mismo hecho o la misma enseñanza se presentan en distintas partes de la Biblia. Pues bien, para poder entender correctamente su significado es necesario examinar todos los textos, nos vuelve a repetir, todos los textos que se refieran al mismo hecho o a la misma enseñanza. Nos sigue recomendando, ¿no? Número 4, no opción, sugerencia número 4, tener en cuenta la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir analogía de la fe? Aquí lo vamos a descubrir. Tiene que haber consonancia, es decir, tiene que haber un acuerdo entre todas las verdades que presenta la Biblia y son enseñadas por la Iglesia Católica. Eso es la analogía de la fe. Debe de haber un acuerdo entre todas las verdades que presenta la Biblia y son enseñadas por la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Siendo Dios el autor de toda la Biblia, no puede haber contradicción, es decir, no puede haber desacuerdo entre una verdad y otra. Cuando uno piense que la Biblia se equivoca o se contradice, más bien es una alerta para darse cuenta que uno es el que está equivocado más bien. Está uno ¿Sí? dándole una mala interpretación. Así ¿Por es. qué? Por no conocer, por Y no reunir entonces, todo. como es un foco rojo, entonces hay que volver a estos 5 puntos, otra vez a ver, revisar y revisar y revisar. Y en última instancia, ahorita acabando todos estos 5 puntos, vamos a ver cuál sería la última instancia a la que podemos recurrir
que tiene más veracidad. Dice, pero seguimos aquí, una vez que la iglesia descubre una verdad en la Biblia, todo lo demás tiene que estar de acuerdo con esta verdad. Es decir, no es obligación, no es porque la iglesia quiera tener la razón, no, porque ya se ha analizado teológicamente, hermenéuticamente, ascéticamente y todo lo que tenga que ver con ese tipo de palabras bien técnicas que solamente la gente dentro de Solamente los teólogos, pues, solamente el magisterio de la iglesia son entiende, teólogos. incluso los santos nos los han dado a saber, los padres de la iglesia, ¿sí? Dice, una vez que la iglesia descubre una verdad en la Biblia, todo lo demás tiene que estar de acuerdo con esta verdad. ¿Por qué? Porque ellos ya lo estudiaron, a menos que nosotros seamos más eruditos que los mismos padres de la iglesia, ¿no? Que ya se tardaron 2000 años Enseñar. en descubrir todo eso y en revelárseles Enseñanza. toda esa enseñanza de Dios. Por ejemplo, una vez que la iglesia, interpretando la Biblia, afirma la perpetua virginidad de María, es imposible que la expresión hermanos de Jesús, está entre comillas, se pueda entender como hermanos carnales de Jesús. Eso nosotros los católicos lo entendemos, ¿verdad? Aquí la cuestión y lo malo son nuestros hermanos separados. Necesariamente hay que buscar otra explicación. Claro que sí, porque ya la iglesia, al hablar de iglesia estamos hablando del magisterio, de los padres de la iglesia, de los teólogos, por ejemplo, de la talla de San Agustín, de la talla de todos esos santos, San San Francisco, Francisco, San Colosio, todos los doctores de la iglesia, por ah, ejemplo, Santa Teresita, hoy a quién celebramos, ¿se acuerdan? ¿a quién? A ver, Es doctor de la iglesia ¿a católica, quién celebramos? A San Antonio de Padua. es Esa. doctor de la iglesia. Imagínense, ¿quién puede tener más sabiduría que este santo? Bueno, sí puede haber, a lo mejor San Francisco de Asís, por ahí andan, pero que uno de nosotros quiera ¿Rebasarlos? querer rebasarlo, pues no, o sea, no es posible. Por eso dice, necesariamente hay que buscar otra explicación mejor, porque ya la iglesia dice que ya interpretó en la Biblia, que la Biblia afirma la perpetua virginidad de María. Es imposible que la expresión hermanos de Jesús se pueda entender como hermanos carnales de Jesús, porque ahí están las evidencias, hasta nosotros mismos las podemos encontrar, pero obviamente porque ya para nosotros es algo que nos han enseñado perfectamente Y lo bien y lo entendemos. entendemos, se entiende sin ningún problema, ¿sí? Los que no entienden es porque ya tienen la mente, no lavado el cerebro, sino contaminado el cerebro. Y otras, porque bueno, no se han interesado por por conocer su fe, por conocer su iglesia católica. Acordémonos de un dicho, católico, ¿qué? Católico ignorante. Católico ignorante, seguro, protestante. Y pues Y no el queremos, protestante, ¿verdad? y el protestante bien instruido, que busca la verdad, se vuelve católico. No rimó, pero así, pero ahí va, ¿no? No, es El que dice, protestante que es bien instruido y busca la verdad, va a volver a la iglesia católica, tarde o temprano. Y protestante arrepentido, al católico que no es comprometido, que es ignorante, pues seguro seguro protestante. que se va a volver protestante. Esa la de ¿Eh? los hermanos separados, a ver si alguien se acuerda de eso. Ya nos Así es. supimos. Lo mismo pasa con relación al tema de la Trinidad. Fíjense, tantas revelaciones que ya han tenido nuestros padres de la iglesia, nuestros santos sobre la Santísima Trinidad. ¿Quién va a poder rebatir eso? Sin embargo, le buscan y le buscan. Se rebate en algún tiempo en los años ya muy anteriores y ahorita vuelven a salir con la misma objeción de que no, Jesús solo, que la Santísima Trinidad que no y no sé qué tanto, ¿no? Aclarando que hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no puede ser tres dioses distintos, sino tres Un personas en un solo Dios. Dios, así como lo sabemos ya.
Número 5, aquí va la número 5, examinar la tradición viva de la iglesia. Ya estudiamos bien en un capítulo bien aparte qué es la tradición Tradición viva. apostólica, la tradición viva de la iglesia. Examinarla. Cuando Jesús envió a los apóstoles, no les ordenó que escribieran su mensaje, sino que lo anunciaran. Es decir, Jesús no dijo escriban la Biblia Y y luego ya, ¿no? anuncien. No, les ordenó que anunciaran, que aprendieran y anunciaran. Obviamente hubo la necesidad de dejarlo por escrito, ¿por qué? Por la persecución, acuérdense cómo, incluso hay un ejemplo bien básico y bien clarito cuando San Juan fue recluido en la isla de Patmos, ¿no? Tenía que escribir sus cartas para darles motivación, el mensaje a los demás cristianos que estaban siendo perseguidos. San Pablo, pues igual en la cárcel tuvo que escribir, no había de otra. Y así tuvieron que escribir los evangelios. San Lucas se puso a recorrer, a ir a acompañar a los demás apóstoles para escribir. San Marcos también, Y por Hechos de los escribieron Apóstoles, Hechos de los ¿no? Lo Apóstoles, escribió Lucas, Lucas, ajá. ¿no? Entonces, ¿hubo necesidad? Bueno, pues sí, pero eso lo hizo los primeros cristianos que eran de la Iglesia Universal, ¿sí? La Iglesia Católica, que ya en el año 107, Papa. el obispo de Antioquía, Ignacio de Antioquía, comenzó a llamar Iglesia Católica, o sea, universal, Iglesia Universal, ¿sí? En el año 107. 107 por Además, Ignacio de Antioquía. Además, lo que se escribió no fue todo lo que dijo e hizo Jesús. Eso está bien claro en Juan 21:25, donde dice, todo esto fue escrito para que creyeran, ¿no? A ver, vamos a leerla. Es más, a ver, ¿quién nos ayuda a leer esa? Porque está buena. Por eso no todo lo que hizo Jesucristo está en la Biblia. Por Si eso no, no sabemos, cabría, dice, si no, no habría- cabrían. no habría lugar en el mundo para que cupieran tantos libros. A Lo ver, cual quiere decir, fíjense, que primero hay una tradición apostólica, tradición viva de la iglesia, y de esa tradición salió la Biblia. A eso se refiere esto, ¿sí? Todo lo que dijo e hizo Jesús, además, lo que se escribió no fue todo lo que dijo e hizo Jesús. Hizo muchas otras cosas más, pero no están escritas porque pues, no habría lugar en el mundo para tantos libros. A ver, vamos a leer Juan Sí. 21:25. Para sabernos bien la frasecita, Ajá. sabernos bien el versículo. ¿Quién la tiene? Ah, Isabel. Les quise Ajá. ahorrar. Dice, Ajá, adelante. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Ahí está. Todo. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Por eso no todo lo que hizo Jesucristo está escrito aquí en la Biblia, sino que se requiere además la enseñanza de la tradición apostólica, la tradición viva de la iglesia, ¿sí? Nosotros ya sabemos lo que se refiere a la tradición. Por lo tanto, el mensaje transmitido de generación en generación en la iglesia es más amplio de lo que se escribió. Es lo que les estoy diciendo, es más amplia la tradición apostólica, la tradición viva de la iglesia, que la misma Biblia, ¿sí? Y resulta que de mucha utilidad para entender lo que fue escrito en el Nuevo Testamento. ¿Qué resulta de mucha utilidad? Examinar la tradición viva de la iglesia. Dice, el mensaje escuchado por boca de Jesús, Vivido, elaborado y transmitido por los apóstoles se llama tradición apostólica. Ahí está de lo que estamos hablando. Fíjense, ya va cuadrando todo. El mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido por los apóstoles se llama tradición apostólica. Y de esa tradición apostólica salió La Biblia. la Biblia, O sea que es el Nuevo Testamento. el Nuevo Por Testamento. boca
de Jesús, Es- elaborado y transmitido por los apóstoles, a eso se le llama tradición apostólica. el Nuevo Testamento, El Nuevo. pero ya después acuérdense que la misma Iglesia Católica convocó para que se reunieran los libros del Antiguo, que fueron 46 y 27 del Nuevo Testamento, y dijo la Iglesia Católica, Esta. solo estos 73 libros son palabra de Dios, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Ahora vamos a continuar aquí. ¿Cómo se manifiesta esta tradición viva de la Iglesia? Es decir, ¿cómo se manifiesta esta tradición apostólica de la Iglesia? ¿Cómo se manifiesta? Así, miren, mediante la enseñanza del Papa y los obispos. Ahí está lo que les decía. Cuando se reúnen en forma solemne, obviamente, en los concilios, en los sínodos episcopales y en las conferencias episcopales, o cuando orientan a la comunidad en forma ordinaria también, ¿sí? Orientar a la comunidad, guiarla. Acuérdense cuál es la misión Guiar. de la jerarquía de la iglesia, Guiar. guiar, ordenar, conducir al pueblo de Dios. Esa es la misión. Al enseñar alguna doctrina, están presentando la tradición viva de la iglesia y por lo tanto están dando el sentido auténtico de las verdades contenidas en la Biblia. ¿Qué son las verdades contenidas en la Biblia? Son los dogmas de fe. Esos son los dogmas de fe, fíjense. Son verdades contenidas en la Biblia que la iglesia las proclama Como dogma de fe. como dogma de fe. Entonces, a ver, dogma quiere decir que son verdades contenidas en la Biblia, no según el Papa. Ajá. No según el Papa. Son verdades que están sustentadas bíblicamente. Esos son los dogmas. Sí, esos son Sí. los dogmas. Sí, porque a veces los protestantes con dolo le preguntan a los católicos, ¿ustedes saben lo que es un dogma? Y el católico, bien inocente, se entrega luego y dice, sí, sí sabemos lo que son los dogmas, lo que nos obligan a hacer los obispos y el papa. O sea, solitos se están entregando, esa no es la respuesta. La respuesta es, sí, yo sé que es un dogma, es una verdad contenida en la Biblia que proclama la Iglesia Católica por medio de, el magisterio de la iglesia. Eso es un dogma. Claro que estás obligado a obedecerlo, sí, porque si no, entonces no eres católico y no crees, por ejemplo, en la Santísima Trinidad, pues entonces no eres católico, En ¿no? la Inmaculada Concepción, No crees en la Eucaristía, no crees que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces no eres verdadero católico. Tienes la obligación de creer eso porque eso está enseñado aquí por el mismo Señor Jesucristo, no nada más porque lo dice el obispo o el papa, ¿no? entonces otra vez, a ver, ve atrásito, otra vez repetir. Dogma son, bueno, ¿qué es un dogma? Son verdades contenidas en la Biblia y proclamadas por el Magisterio magisterio de la iglesia, de la iglesia. asentadas y obligatorias para los cristianos, ¿sí? Los verdaderos, los que no, bueno, si quieren obedecerlas, si no, no las obedezcan. Naturalmente se necesita que haya cierta unanimidad y se presente algo como doctrina o no como opinión. Ahí es algo importante, no es nada más porque el Papa lo diga, no, ¿y qué tal si el Papa se equivoca y que es un hombre pecador y eso? No, aquí dice bien claro, fíjense, naturalmente se necesita que haya cierta unanimidad. Unanimidad que es que los demás obispos, cardenales y todos los que integran el consejo, porque obviamente es como como aquí es un gobierno realmente. ¿Qué es jerarquía? Gobierno sagrado. ¿Qué significa jerarquía? Gobierno sagrado. En la iglesia hay gobierno sagrado. Política sagrada. Sí, Bueno. es política sagrada, es gobierno sagrado. Nada más se me ocurrió eso, pues. Así como hay Cámara de Diputados y Senadores en el gobierno civil, aquí hay gobierno sagrado dentro de la iglesia.
Gobierno sagrado, la diferencia. Así es. Entonces, todo el concilio, todos los obispos tienen que estar haya cierta En unanimidad, acuerdo, ¿no? en acuerdo, En acuerdo. unanimidad. Entonces ya el Papa dice, bueno, también estoy de acuerdo y le firma, ¿sí? Pero él es vamos a decir, es la cabeza. Y se presenta presenta- como doctrina, no como una simple opinión de ellos. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. No Ujú. nada más es una opinión, es algo que se va a enseñar. Los símbolos de la fe y las definiciones solemnes de los concilios y del Papa representan la máxima expresión de la tradición viva de la Iglesia. Es la máxima expresión de la tradición apostólica de la Iglesia. ¿Cuáles? Los símbolos de la fe y las definiciones solemnes de los concilios y del Papa, es decir, no nada más del Papa, ya hubo un concilio anterior, por eso las reuniones que Concilio del Vaticano II, el de Trento y tantos concilios que ya han así presentado, es, han hecho. así es, ¿no? Entonces representan la máxima expresión de la tradición viva de la Iglesia. Entonces, por eso somos una iglesia viva. Así es. Está en También es constante movimiento, en ¿sí? constante evolución también. Evolución. También es muy importante examinar los escritos de los obispos y escritores eclesiásticos de los primeros siglos de la Iglesia, es decir, los primeros cristianos. ¿Quiénes son esos escritos de los obispos y escritores eclesiásticos de los primeros siglos de la Iglesia? Por aquí los tengo a la mano. Uno de ellos, ya sabemos, uno de los más famosos. Bien, a ver. San ¿Quién? Fíjense. Ajá. ¿Quiénes son ellos? Son cristianos de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, generalmente obispos y presbíteros que se distinguieron por su santidad de vida, por la ortodoxia de sus escritos, por su antigüedad y por la aceptación universal de la Iglesia. Ellos son los obispos y escritores eclesiásticos de los primeros siglos. Entre ellos tenemos algunos que conocieron a los apóstoles, otros que se dedicaron más a la defensa de la fe. ¿Ya ven? Siempre ha habido apologistas, defensa de la fe, y no está mal visto, al contrario, son santos que se dedicaron a la defensa de la fe y los mayores teólogos y predicadores de la Iglesia. Dentro de ellos podemos citar a San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Ireneo, San Atanasio, San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, uno de mis preferidos, San Ambrosio. San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, ese es de los más famosos, Fíjate. San Gregorio Magno, entre varios más. ¿Bien? ¿A eso se les llama cómo? Padres ¿Otra de la vez? Iglesia, Padres y de la son, a ellos se está refiriendo cuando los escritos de los obispos y escritores eclesiásticos de los primeros siglos, ellos son. A eso se refiere, a estos que acabas Hay que de examinarlos. leer. Acuérdense que, por ejemplo, Diego ya lleva recorrido un tramito aquí porque él los está leyendo y luego nos manda así cápsulas de estos primeros cristianos. Son testigos de la mentalidad de la iglesia primitiva que se formó a raíz de la predicación apostólica. De hecho, hay muchos testimonios de los hermanos separados que ya se convirtieron en católicos, que ellos se convirtieron porque fueron a la raíz, fueron a conocer a los primeros cristianos, ¿sí? A los padres de la iglesia, se metieron a estudiarlos y por medio de eso se dieron cuenta de que ellos eran católicos. Entonces, por eso se convirtieron, por eso es muy Sí, sí, importantísimo. hay Muchos testimonios, testimonios, sí. sí. Sí hay uniformidad sobre ciertos aspectos. Si hay uniformidad sobre ciertos aspectos, ofrecen válidas razones para interpretar correctamente las verdades contenidas en la Biblia. Ajá. Importantísimo. Ya meternos a estudiar a los padres, pero bueno, ahorita vamos paso a paso. Quien pueda, pues ya sáltele a Estudien estudiarlos, sí, algún padre de la iglesia. así es. También, Yo creo que vamos a dejar de tarea, ¿no? sí, Bueno, también, tarea, pues, tarea un órale. padre de la iglesia. Entonces, también Ajá. los catecismos. Tenemos el catecismo de la iglesia, la liturgia,
el arte cristiano y el derecho canónico manifiestan el sentir de la Iglesia y por lo tanto son medios importantes para descubrir la revelación que sigue transmitiéndose de generación en generación. O sea, tenemos esos documentos. Así es. También el sentido común de los fieles cuando afirma una determinada doctrina es expresión de la tradición viva de la Iglesia y por lo tanto es de suma importancia para poder interpretar correctamente la Biblia. Así es. Para resumir esta parte, ¿sí? Ya vimos los 5 puntos. Ahorita vamos a ver a quién vamos a recurrir en última instancia. Si por nosotros mismos no podemos seguir estos cinco consejos o 5 pasos, vamos a ver a quién podemos recurrir. Y aquí dice Orígenes, uno de los eruditos. Dice, para resumir todo esto, basta recordar lo que a este respecto afirmó Orígenes en el año 185 a 254. Lo único verdaderamente cierto en la Biblia es lo que en nada se aparta de la tradición eclesiástica y apostólica. ¿De quién? Pues de la Iglesia Católica. Eso es lo verdaderamente cierto. Cuando nada se aparta de esta tradición apostólica, eso sí es verdadero. Cuando se empiezan a apartar de la tradición eclesiástica y apostólica de la Iglesia Católica, eso ya no es verdadero, eso ya es falso, falso de toda falsedad. Son las ramas que salieron del tronco. Así es. Ya vimos 5 sugerencias para que nosotros mismos lleguemos a interpretar correctamente la Biblia. Pero ahora, ¿cuál es el criterio último y más importante en la interpretación de la Biblia? O sea, que no nos sepan dar respuesta nuestros formadores inmediatos. Dice aquí, ¿quiénes son? El criterio último y más importante en la interpretación de la Biblia es el magisterio de la Iglesia. ¿Quién es el magisterio de la Iglesia? El Papa, los obispos. El Papa y los obispos. Ujú. Punto. A quienes el mismo Cristo confirió su evangelio para que llegara completo y sin errores hasta el fin del mundo. Como Está dice. en Mateo 28, 18, 20. A ver, cuando nos referimos a obispos, pues ellos también son los sacerdotes, Sí. ¿no? Son sacerdotes los obispos, nada más que pues están dando, yo creo, como ¿cómo se le dice? Una jerarquía o un Sí. cargo más altito, ¿no? Pero Jerarquía. bueno, obispos son sacerdotes Jerarquía también. es gobierno sagrado. Magisterio de la Iglesia, ¿quién es? El Papa primero Los obispos. y los obispos. Una ¿Sí? jerarquía, ¿verdad? Obviamente, pues ellos ya enseñan a los presbíteros. Acuérdense que, no, pero es que, ¿por qué el magisterio de la Iglesia, cualquiera puede decir que son la autoridad para interpretarla? No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito, por tradición apostólica ya sabemos cómo se viene dando todo esto. Por imposición de manos, tenemos sucesión. Y en la Biblia viene bien, nosotros ya hemos visto dónde. Primero, en Marcos 3:13, Jesucristo llama a los 12 primero, instituye a los 12, una institución, instituye su iglesia ya con los 12, nada más con los 12. Y no fue quien quisiera, nada más él los escogió. Marcos 3:13, apóstoles. Escogió a los que él llamó, a los que él quiso. 12 apóstoles. Ahora, de esos 12 apóstoles nombró un jefe, un representante que fue Pedro, y eso está bien sustentado. Entonces, hay un jefe y son 12 apóstoles. Luego, esos apóstoles, cuando muere Jesucristo y resucita, ellos quedan y nombran al sucesor de Judas. Tienen el poder para nombrar un nuevo apóstol, ¿verdad? Y luego de eso empiezan a nombrar diáconos y luego empiezan a nombrar presbíteros y luego empiezan a nombrar obispos o supervisores y eso viene en la Biblia. Y ninguna otra comunidad religiosa ni cristiana tiene los nombres así como están en la Biblia que aún perduran hasta el día de hoy después de 2000 años como diáconos, presbíteros y obispos, ¿sí?
y la Iglesia Católica es la única que los conserva. Además, tiene la historia completa de cada uno de los papas que fueron sucediendo después de Pedro, Lino, Anacleto y todos los demás. Tiene toda esa historia ya, ¿sí? Entonces, por eso nosotros sabemos y demostramos que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia que Cristo fundó, con citas bíblicas y con historia, obviamente, y con tradición apostólica. Entonces, ¿cuál es el criterio último y más importante en la interpretación de la Biblia? Pues vamos a recurrir al criterio último y más importante del magisterio de la Iglesia, quien es el Papa y los obispos y los sacerdotes, a quien el mismo Cristo confirió su evangelio para que llegara completo, es decir, le confió el evangelio aprendido Jesucristo a los apóstoles y luego los apóstoles a sus sucesores para que llegara completo y sin errores hasta el fin del mundo. Por eso dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Solamente así se cumple esa profecía que hizo Jesucristo. Bien, él va a estar con nuestros dirigentes.